Así que bien, vamos a dar inicio a esta plática, la cual lleva por tema tu empresa familiar o entre amigos y socios. ¿Cuáles son los retos, los roles, las estrategias, la competitividad y enfoque a resultados? Ojo, sin divorciarte de ellos. Yo creo que en muchas ocasiones hemos tenido el más grande tabú de llegar a pensar si realmente una empresa familiar puede llegar a funcionar o no. Estos son unos de los tabúes o de los retos que estamos a punto de compartir y de romper, si es posible, con todos y cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulo, permítanme presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Gabriela Ruiz, Human Mentor, especialista en comportamiento humano aplicado al alto desempeño en organizaciones. Ella es además asesora de directores y dueños en varios tipos de organizaciones, trabajando con las soluciones interpersonales de los directores para desplegar propósitos y objetivos de negocios. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí contentísima de compartir. Excelente, Gaby, bienvenida. Y bien, es un honor también para mí presentarles a Erika Reyes Loubet, directora de Grover Consulting. Seguramente ya la han visto en sesiones anteriores, con más de 15 años de experiencia en implementación de procesos en la mejora, estrategia y estructura organizacional en distintas empresas de distintos tamaños, así también como implementación de cultura, comportamientos estratégicos en los equipos de trabajo. Nuevamente un honor para mí presentar a Erika. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Wences. Aquí estamos para platicar un poquito con la gente que nos está acompañando. Excelente. Pues bueno, sean ambas bienvenidas. A todos los que nos acompañan en directo y por streaming, sean todos bienvenidos. Y sin más, vamos a dar inicio con esta charla. Erika, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Wences. Pues bueno, Gaby, te invité, la verdad es que lo hemos platicado 1500 veces. La razón por la que estamos aquí es que estos debates nos los hemos echado muchas veces platicando. Gaby y yo hemos estado en proyectos en común, hemos coincidido con clientes al mismo tiempo o después desfasadas en tiempo. Entonces es chistoso porque en varias ocasiones personal, de trabajo, hemos platicado de este tema de las empresas familiares, nos echamos nuestros muy buenos debates y la verdad es que siempre hemos dicho, porque no hacemos una sesión, porque de aquí deberíamos de sacar nosotros casi un libro y un glosario de los diferentes retos y obstáculos que nos topamos, ¿no? Al tratar de trabajar con empresas familiares o con empresas de amigos o con empresas que actúan como clan o como tribu, ¿no? Un poco, todos vamos juntos, ¿no? Les digo yo, somos la banda Timbiriche y todos vamos juntos. Entonces, bueno, básicamente esa es como la idea del día de hoy, platicar con la experiencia que hemos visto en las empresas y de ahí pues ver qué tips o qué podemos pasarle a la gente de los obstáculos o cómo lo vemos desde un punto de vista, yo en una herramienta un poco más dura porque implemento sistemas y tú desde el punto de vista de psicología y de cognitivo y de qué patrones nos detienen como directores o como seres humanos para dar ese paso que estamos buscando dar en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar, la primera parte que quiero platicar contigo, sin querer agarrar como mucho el micrófono, es el tema de que hay, los que nos dedicamos a implementar cultura, pues traemos ahí cierta bibliografía, ¿no? Y hay 4 culturas que dicen los libros, porque no me las inventé yo, que las organizaciones pueden tener y hay varios tintes intermedios, ¿no? Generalmente son mezclas, pero hay una que destaca más que la otra. Las culturas jerárquicas son esas empresas que todo es manufactura y todo se repite y el proceso es idéntico, etc. Las empresas enfocadas a resultados son aquellas que son muy competitivas y que le entran a los indicadores y a la meta y todos son así como muy tirados al frente, ¿no? Las adocráticas son estas empresas como muy soñadoras y creamos. Y no porque haya surgido el último, pero por el que sea el tema, está la cultura de clan, que es la cultura familiar, donde empieza un empresario y invita a un cuate, invita al otro, se trae a su hermano, trae a su hermana. Entonces empezamos a formar esta familia, les digo yo, y empezamos a crecer y pasan 10 años, y pasan 15 años, y pasan 20 años, y empezamos a darnos cuenta que ya somos una empresa totota, pero la rendición de cuentas no es como una empresa totota. Y entonces los socios empiezan como a batallarle a cómo le digo a mi socio que sí, cómo le digo que no, cómo damos el siguiente paso. Entonces, lo primero que me gustaría platicar contigo es esta parte.
porque tú siempre me dices casi de coscorrones, Erika, no son familia, no me los trates como familia, porque, sí, ¿cuál sería el primer tema ahí de por qué no son familia? ¿O cuál es la barrera de que todos gestionemos como amigos o como familia? Ok, bueno, voy a empezar un poquito por hablar qué hago y de dónde vengo, ¿no? Porque realmente es que yo no vengo de una organización, ni vengo de trabajar en una empresa, ni vengo, o sea, mi formación realmente es una formación psicológica, psicoterapéutica, y trabajando muchísimos años con gente con depresión, que muchas veces el tema de la depresión tenía que ver con esta función interpersonal, ¿no? Y entonces de ahí migré a trauma, migré a temas de aspectos sistémicos. Y después también, como me dedico a la parte cognitivo-conductual, pues toda esta historia de los esquemas, patrones de pensamiento, nacen de esta modelo terapéutico que nació hace muchísimos años y habla del aprendizaje, cómo aprendemos. Y el tema es cómo aprendemos. En una organización finalmente es un sistema y el sistema se adapta de acuerdo a los miembros, evidentemente de acuerdo al liderazgo entre los miembros, porque puede ver que un miembro sea el líder que dirige autónomamente, pues casi, y él decide. Y van habiendo otros tipos de modelos de acuerdo al sistema que se va utilizando. Ahora, a lo mejor yo creo que un poquito también hablaríamos de un tema muy regional, o un tema muy de México también, o de cómo inicia una empresa en México, ¿no? Claro. Y también tiene que ver eso con nuestra cultura, ¿no? Que eran los temas en donde yo me metía un poco y me he metido con la gente que, no que me meterá, sino opino, doy mi humilde opinión. Y doy una humilde opinión desde el campo de la psicología de cómo funciona un tanto la psique y las relaciones interpersonales. Y cómo la cultura sí nos determina en muchos casos qué sistema vamos a utilizar. Y a veces lo que queremos, ¿no? En las organizaciones se traen un coach o un organizador que viene preparadísimo, se educó en Alemania, en todo lo otro y para acá, pero pues sí, nada más que está trabajando con mexicanos. Claro. Y los mexicanos tenemos nuestro sistema de valores también. Entonces, en cuanto a los sistemas que platicábamos y hablando un poco del tema regional, en cuanto a, quizás estamos en Jalisco, etcétera, ¿no? O las empresas más familiares que tienen que ver también con la región, inician con un sistema muy similar al manejo interpersonal que ellos llevaban desde casa. Entonces, tu cuate ya es tu cuate, pero es tu socio. Pero va a llegar un momento en que ese cuate tenga un tema de fricción con el socio. Claro. O va a llegar un momento en que el hijo, que funcionaba muy bien en una cierta etapa, ya no funciona quizás para la siguiente etapa de la empresa porque está creciendo la empresa. Entonces, ahí es cuando empieza a haber todo este tema que yo le llamo botones rojos, ¿no? Cuando se empiezan a botonear, porque entonces, se los conocen perfecto, aparte. Y aparte ya tengo un resentimiento con el otro. Y este cambio que se habla mucho de las cachuchas, que son estados de ego, roles, por ejemplo, les es muy difícil alejarse de lo que tú me dijiste en la chamba contra lo de la comida del domingo pasado, que en el domingo pasado usaste lo que yo te dije, entonces se empieza a hacer como una maraña, ¿no? Entonces, quizás estoy contestando a la primera pregunta o el primer comentario, pero yo planteaba que en México, nuestro sistema, de hecho hay varios estudios que se han hecho a lo largo de cierto tiempo, no hay exhaustivos porque esas días tiene que pagar, claro. Pero en México tenemos una tendencia en nuestras creencias, y una de ellas es el poder y otra es el amor. Que el amor transferido a la familia es muy importante, y por eso te comentaba, cuando en un sistema familiar se maneja el sistema organizacional en familia, estaría siendo un grave error porque refuerzo el mismo sistema. Claro. Entonces, tengo que utilizar otro tipo de modelo para que no refuerce el mismo sistema. La transición es donde va a venir. Sí, la sacudida, porque aparte lo que nos hemos topado pues es que crecen las empresas como operando muy bien en los roles que cada uno tienen, pero conforme la exigencia del mercado o la competitividad los empieza a obligar a institucionalizarse, profesionalizarse de otra manera, entonces ahí empieza el reto, ¿no? Entonces resulta ser que ya no necesitamos varios manos, necesitamos uno. Ya no necesitamos varias directrices, necesitamos una. O ya no todas las directrices estamos igual de actualizadas, o somos igual de relevantes. Y ahí el ego entra, porque ¿cómo defines quién va a ser el mando único? O sea, ¿quién toma esa responsabilidad? Y cómo se genera sin generar ruido
en el rol amigo familiar. Luego aparte que hay gente que ya de plano generacionalmente está cambiando. Totalmente. Entonces tampoco ya no lo puedes dejar en el equipo. Entonces ahí ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el reto para trabajar con los directores? Yo creo que nuestro reto más fuerte, y estoy hablando también de la población que somos mexicana y latinoamericana, con una formación judío-católica, etcétera, tenemos un gran reto y es el no sentir culpa por la responsabilidad y saber dividir la responsabilidad. Pero eso también tiene que ver con una formación, una educación. Entonces, si yo entiendo, fíjate, si yo responsablemente digo, ¿sabes qué? A mí ya no se me da, porque esta partecita que ya se volvió más sofisticada, no me interesa, no tengo ganas, lo hace mejor alguien más, yo mejor me dedico a esto, habría otro campo. Pero acuérdate que hablé del poder. Claro. Y entonces el tema del poder en un sistema, en un clan, es importantísimo, tenga o no tenga. Y entonces empiezo a generar como ciertos movimientos. ¿De qué forma pienso yo que puede resolverse? Híjole, quizás voy a empezar como educación, pero la educación de la responsabilidad, de la autorresponsabilidad con respecto a lo que me toca hacer, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. ¿Por qué? Porque cuando interviene la parte afectiva, a ver si me logro explicar, hay una parte que es mi operación, lo que yo sé hacer, a lo que estoy encargado en el cargo, y la parte afectiva tendría que ver cómo me siento con respecto a mi empresa, a mi grupo, a mis colaboradores, hasta a mis líderes, cómo me siento. A veces el tema de cómo me siento es mucho más importante hasta del sueldo, ¿sí? Entonces, si yo puedo aceptar que parte de cómo me siento tiene que ver conmigo, con mi historia, etcétera, y logro separar un poco la parte de la operación de mi sentir, dificilísimo para nosotros mexicanos. Claro. O sea, en México es difícil. Nos cuesta mucho trabajo separar porque es, ay, qué mala onda. O sea, sí, no, es que es personal, es que me llamó la atención. Exacto. Y ya es contra mí. Exacto. Sí. Eso lo ves muchísimo. ¿Viste cómo vivió? Fíjate, nos dijo lo mismo. Se levantó de mal. Sí, exacto. Y aparte se parece a tu abuelito, ¿no? Al tío perenganito, y entonces a mí ya me despertó un malestar por el simple hecho que se parece a alguien. Entonces, si logro separar la parte afectiva, y me refiero no a las emociones, sino a la parte afectiva del sentimentalismo, de cómo me siento con el otro, la personalización, las necesidades encubiertas, no sé si me estoy explicando, pero a veces hay un poco de egoísmo a no ceder o no conceder, porque estoy pensando que si yo concedo y el otro lo hace bien, entonces es mejor que yo. Ya no me necesita. Y probablemente, ¿no? Ahí empiezo a sentir. Que justamente yo uno de los grandes retos que hablo con los dueños, les digo, es que la idea es que ya no te necesiten. O sea, lo que yo quisiera, mi última meta, mi última goal para mí es que la empresa fuera capaz de operar sin que tú estuvieras tú. Y que, les digo, estuvieras en las Bahamas o jugando golf o estuvieras en algún otro lado monitoreando lo que sucede con toda la plenitud y confianza de que tu equipo sabe exactamente lo que la empresa necesita hacer. Pero, si ya no soy necesario, ¿y ahora qué hago? Y hablaste de algo súper importante que también tiene que ver con las relaciones, y es la confianza. O sea, yo tengo que confiar en el de al lado. Claro. El de al lado tiene que confiar conmigo. Yo a varios, en las empresas que he trabajado muchas veces, es más, lo platicábamos, sí, ¿no? Que yo te decía, no somos familia, somos guerreros. O sea, no somos familia, utilicemos el modelo de soldados. Porque si yo empiezo a meter esta parte de si lo aprecio o no lo aprecio en función de si lo hizo bien y lo corrijo o no lo corrijo, lo que estoy haciendo es dando chance al otro, luego voy a empezar a desconfiar de su posibilidad y su habilidad, y entonces cuando yo me quiera retirar, no sé si puedo confiar en ti para que lo reportes de la forma correcta, con las habilidades correctas y en el tiempo correcto. No lo sé, porque no sé si puedo confiar del todo en ti, pero yo solo me metí la pata. Claro. No sé si me... No, se autosabotean. Sí. Lo he visto yo de 1500 maneras y ponen como requisitos en donde su presencia es indispensable, cuando en realidad ni siquiera es algo muy operativo y muy básico que puede hacer cualquier otra persona. Que sí tiene que ver con procesos y límites. Vuelvo un poco a la cultura. Ajá, sí, claro. Si a mí me das un poquito de chance, entonces digo... Pero si hay procesos, límites y responsabilidad, no hay forma de que ese personaje pueda lograrlo. Ahora, volviendo al tema de la familia,
¿Qué pasa cuando yo no le pongo límite porque es mi tía, mi hermana, mi amiga, se va a sentir, no, ¿qué va a decir mi mamá? No, si le digo algo, entonces es el hijo de mi hermana, entonces, ¿cómo le puedo yo decir? Entonces, el límite ya no es claro y por eso un proceso se empieza como a bloquear, porque los límites empiezan a ser laxos por la afectividad que existe. Sí, de hecho, justo por eso, cuando nosotros entramos en las empresas, cuando empezamos a debatir mucho del tema de descripciones de puestos, de alcances y responsabilidades, de tener clarísimo las metas, porque solamente cuando tienes por escrito lo que se espera de ti, seas dueño, director, seas socio, seas operador, o sea, tienes que tener bien claro lo que te toca. Entonces, como que cada quien sepa su rol para saber su contribución y entonces poder llamar a cuentas, que aquí dice que debías de haber hecho esto. Pero eso le batallamos. Y fíjate que ahorita que decías algo que no quiero que se me pase, porque lo has hecho un par de veces y se me hace bien interesante. Pareciera que estamos enfocados nosotros aún en este webinar un tema de empresas familiares, pero es chistoso porque yo estoy en empresas transnacionales como empleada y como consultora, y esto, o sea, nosotros como mexicanos somos mega paternalistas, a donde llegamos hacemos nuestros pollos y nuestro circuito, o somos pollos de alguien, y entonces nos llevan ahí como de la mano, ¿no? Como ganadito. Entonces está bien padre porque pues nos protegen y nos cuidan, pero también a la hora de la hora hay lealtades, les digo yo, que se empiezan como a descomponer, porque el llamado a cuentas ya es complicado. Y creo que ahí hay un gran rollo a la hora de decir, ok, cuando una lealtad, y justo lo traía aquí en mis notas, cuando una lealtad ya te empieza a pegar para exigirle, inclusive a los colaboradores, porque ya como los haces como familia. Fíjate que yo pienso que aquí este tema de la división, sé que estoy poniendo y planteando algo o echando al ruedo algo que aparentemente suena simple, pero es muy complejo, porque parte de la formación que tenemos es diferente. Entonces, lo tendemos a unir siempre todo. Yo un día hace 2 años fui a Estados Unidos a un congreso de trauma y hablábamos, cuando pasó todo esto, los niños que los dividían de las familias y demás, y entonces yo empecé a hablar sobre temas de depresión en el migrante latino, en especial mexicano. Al principio tenía 30 personas en mi charla y después terminé, no sé, con 100 y tantas o 150 personas paradas, porque empezaron a escuchar y decían, a ver, no es que eso no, yo no lo entiendo que nos pase a nosotros como a los que atendemos, porque mayormente los terapeutas eran para los terapeutas psiquiatras y demás, eran de hablar, no eran anglosajones. Entonces, por eso era el tema de cómo los podíamos sensibilizar con esto. Y una de las cosas le decía, ¿tú has visto que van a ir al doctor? Uno de tus colaboradores, su mamá se sintió mal y van a ir al doctor. Y van todos. Sí. O se marcan, ¿no? Bueno, el rollo de las vacunas. Yo te puedo decir, en esta época, cuántos he visto que es que vamos a ir todos a llevar a la abuelita las vacunas. Sí. Pues está bien, pues, pero... Y ahí entra el cómo me veo si no lo hago así. Es que tú lo dijiste un día, y justo esa es la que hay ganancias, y eso es lo que justamente no quiere que se vaya ese tema, porque hay ganancias que tenemos como jefes, porque somos almas de caridad. Sí. Y entonces, ¿qué ganancia tengo al ser yo tan permisivo? Sí. ¿Qué ganancia tengo yo al dejar que la gente sea libre como el viento? O sea, sí, y más en una situación familiar, cuando el hecho de que yo apoye a la familia me levanta un poco, no en un tema de poder en función de cómo ganan los demás conmigo, sino en una función de poder de ser bien visto como una buena persona. Claro. Entonces, este tema de la buena persona es algo donde de repente sí nos pegan y nos sentimos culpables si no accedemos a darle chance al otro. Así, tal cual, chance. O sea, le doy una oportunidad más, pero después de la cuarta oportunidad, pues ya no le puedo, ya le di la quinta, la sexta y al infinito. Claro. Porque el otro aprendió, no porque sea maloso, ¿no? No. Sino porque aprendió que siempre va a haber una oportunidad, porque hay un pretexto. Y como que se empieza a hacer lo que dijiste, la comodidad, de empiezo a sentir que pues no es tan necesario que me exija más yo como colaborador. Creo que había unas preguntas, antes de que sigamos echando chal, había por ahí algunas preguntas. Güences.
No, por el momento todo bien, podemos ir avanzando. Es que como vi una notita por acá, perfecto. No, ahorita que decías, me acordaba muchísimo del tema también de los superdirectores o los superdueños, los que todo hacen, todo saben, todo, y entonces llega un momento que yo les digo, bueno, y entonces, ¿cómo esperas que alguien más brille? ¿O cómo esperas estar menos desgastado tú? Porque los ves en una vértice de 16 horas de trabajo y un extremo brutal, pero porque se ponen como estos, se figura a mí como los Avengers, protegiendo a todos, y el equipo atrás, y el equipo pues como ni sabe qué está pasando, no tiene idea de cómo está el mercado, no tiene idea de que el cliente está gritando, o medio tiene idea, y sale esta figura de te protejo, yo cuido de todos. Entonces, pero ahí me resuena mucho cuando hablas de las ganancias intangibles, porque soy el que cuida todo mi equipo. Fíjate que cuando yo empecé a hacer todo este tema de desempeño, primero hace ya muchos años que me empezó a gustar, ¿no? Porque veía que la gente, que motivar a alguien para que no se matara y motivar a alguien que tuviera más ganas de ser mejor, tenía una cierta similitud, pero uno tenía más necesidad que el otro. ¿Cómo le hago para que uno tome conciencia de que mejorándose él, mejora su chamba, mejora su capacidad de ganancia, mejoran mil cosas y no son chorros, o sea, perdón, sí, no son nada más de hablar, sino son cosas que sí suceden y se comprueban. Entonces, el tema de la ganancia secundaria, ¿qué pasa? El humano es humano. Y fíjate, hay una similitud con los caballos. El caballo es flojón. Eso que nos imaginamos el caballo corriendo, ¿no? Como, me fascinan los caballos, por eso lo comentamos, ¿no? Pero el caballo no. El caballo después de un tiempo se cansa. Y entonces también le gusta ahorrar energía. El humano también nos gusta ahorrar. Por eso, si no tengo una vida disciplinada hacia ciertos factores, me es más difícil empezar de cero y volverme a arrancar. Ok. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? ¿Cómo te diré? Como que trato de buscar la forma más fácil. Y no sé si te suena a nosotros, ¿verdad? Pero la forma más fácil es la más sencilla. Y no es porque manipule, porque soy malo, simplemente porque voy aprendiendo que si de alguna manera o de otra me ahorro energía, pues funciona. Y eso le llamo yo una ganancia secundaria. Si por una forma de actuar yo voy a obtener algo que necesito, la voy a seguir repitiendo. Entonces, el esquecitis. Como ya se lo... Es que el esquecitis. No es que yo... fíjate que todo esto que suena a una excusa, que puede justificar la actuación, pero la puedes explicar más bien, pero no la justifica, es lo que voy aprendiendo que se empieza a ser válido. Por ejemplo, el jefe o el dueño llega a las 5 de la mañana. Te puedo asegurar que casi todos sus colaboradores van a llegar temprano. Si él llega a las 11, pero no están educados de alguna forma, todos a llegar a las 6 de la mañana, pues se van a ir dando espacio. Y si el que llegó tarde dice, bueno, pues yo me llegué tarde ayer, entonces ahí empieza el tema en el cual yo empiezo a darle al otro la oportunidad porque de alguna manera a mí me beneficia. Esas son las, pero no son muy conscientes, pues. No son sí, no, sí, me queda claro que, y aparte existen de los dos lados, pues tanto del rol del colaborador como del rol del dueño. Y sí creo, yo de repente, ahí entramos mucho en el debate con los equipos operativos, porque si bien el ejemplo arrastra, siempre lo he dicho, hay razones por el cual delegar y por lo cual los dueños forman empresas. Y entonces el rol del dueño es muy diferente al rol del colaborador. Y entonces, pues sí, el dueño tiene un rol diferente, a lo mejor tiene varias inversiones, entonces por eso debería ser una figura que pueda operar de manera remota. Que no sucede muchas veces porque es cuando entramos, o sea, que nos damos cuenta que tenemos directores que están operando y meten las manos en todos lados. Y hay hay temas de confianza porque no confían en el equipo o porque no han desarrollado las habilidades, porque no los dejan equivocarse. Y entonces esa es una de las grandes trabas que yo veo. Y luego les digo, bueno, pues no le suelten la llave del carro. O sea, como cuando aprendes a manejar. A mí mi mamá no me soltó el carro en la carretera, me lo soltó en un estacionamientito y pues, así es el desarrollo del colaborador, ¿no? Entonces, pero esa parte cuesta mucho trabajo como sensibilizar al director
sobre todo cuando ya estamos hablando de que tienes que hacer a un lado a alguien muy cercano a ti. Sí. Y llamarlo a cuentas, que eso nos hemos topado mucho. Justo ahorita también de los temas que te quería platicar, este tema de la capacidad, el cuando eres capaz de tener como esta autocrítica, decir, híjole, yo esto ya no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces te lo has topado y ahí por dónde le entramos? Porque yo sí tengo muchísimos clientes y muchísimos proyectos en los que la gente verdaderamente quiere echarse todo y cree que el equipo que tiene no es suficientemente fuerte para poder ellos soltar ese control. O sea, ¿cuántas veces me he encontrado a alguien que no tienda a soltar? No, que de esto, el director que no quiere soltar, o sea, y ahí cómo lo trabajas para que empiecen a soltar esta parte del... Comúnmente yo entro porque ya estuvieron haciendo otras cosas. Ok. Y no se le encontró una respuesta. Y entonces entro, yo le digo deep intervention, ¿no? O sea, llego yo a ver qué está pasando. Entonces trato de ver cuál es la razón por la que él está sintiendo eso. Una razón puede ser personal a partir de su historia, del proceso también de cómo se gestó esa empresa. Porque muchas veces pueden haber tenido eventos anteriores donde al no estar ellos y sentir que podían ya soltar la rienda, porque todos aprendemos de errores y aciertos, quizás algo pasó. Y entonces puede haber, yo le digo que son como bloqueos históricos. Cuando hay un bloqueo de una historia que pasó, o le pasó a mi papá. Mi papá se la dejó al socio y valió gorro, ¿no? Entonces, como ¿qué es lo que está pasando? Ese temor que estoy sintiendo es real, porque finalmente parte de un temor. Claro. ¿No? O sea, no confiar en el otro, estoy temiendo que el otro no haga lo responsablemente que tiene que hacer. Entonces, ese temor que siento es a partir de mi experiencia de vida o es un temor real. Y esa diferencia hay que buscarla. Porque si es un temor real, quiere decir que quizás los colaboradores, a veces... El perfil no es el adecuado. No es el adecuado. Claro, no hay herramientas. A lo mejor el socio ya le hizo una que otra o no le hizo una que otra, pero no lo siente tan fuerte para ese puesto o para ese proceso. O a lo mejor está dejando a su hijo. Y a lo mejor el hijo sí tiene las tablas, pero es su hijo y entonces ahí hay que trabajar más desde una parte personal. Que esto que hago yo no es que me ponga a dar terapia, ¿verdad? No. Si no me tardo 6 años, no, sino más bien es cómo buscar las respuestas rápidas. Y las respuestas rápidas están en ellos. Claro. Ahora, muchas veces lo que creo yo que sucede es que cuando vamos como un consejero o como alguien que está dándole una opinión sobre lo que está pasando, a veces estos mismos bloqueos, por la razón que sea, no los permiten observar y entonces batean y buscan a otra persona y les dicen lo mismo y otra vez batean y vuelven y ahí es cuando dices, hello, o sea, algo te está diciendo la vida. Claro. Tú estás teniendo un tema, no es tu grupo o no es un proceso, etcétera, eres tú. Sí me ha sucedido, por ejemplo, te conté lo del Lamborghini y el Passat. No. Yo decía, porque él una persona, ¿no? Estoy hablando hace muchos años, una persona me decía que él quería dejar a sus colaboradores hacer ciertas cosas porque él ya tenía que pasar a otro proceso de otra empresa que ya tenía formada, etc. Entonces, estaba en ese momento. Se me ocurrió preguntarle, bueno, si fueran coches, ¿qué coche sería el colaborador del que me estás tú hablando? ¿No? Que es el que quería como dejarlo en sí, que llevaba mucho tiempo sin poder confiar en dejárselo, porque cometía muchos errores. Okay. Y me dijo, en ese entonces un Passat, ¿no? Me dijo, pues un Passat. No, perdón, primero pregunté, ya le dije al final, pero bueno, pregunté, ¿cuál serías tú? Y entonces me dijo, te diría el Lamborghini Aventador, no, pero ya no, porque ya conozco uno de esos y a lo mejor yo soy, por inventar, no sé, un Audi. Un Tesla, o yo qué sé. A8, no sé. Y entonces, ok, eres una A8, va. Y tu colaborador fue un coche cafetería. Y me hizo un Passat. Entonces le dije, ok, ¿qué es lo que estás buscando hacer con esa persona? O sea, le estás tratando de transformar y quizás las tablas no las tienes. Claro. ¿No? Para ese proceso que necesitan hacer. Creo que hay un par de preguntas. Ahorita nos regresamos al tema del perfil del colaborador porque sí, es algo que ahorita me quiero acordar. Sí, es un tema interesante. Wences, ¿nos ayudas con las preguntas? Sí, claro que sí, Erika. Van 2 preguntas. Nos hicieron una pregunta directamente en el webinar y otra por Facebook, pero curiosamente coinciden. La pregunta es, ¿cómo delegar tareas de forma eficaz?
Comentaba Gaby hace un momento la importancia y tú también, Erika, la importancia del ejemplo, ¿no? Que todo viene de arriba hacia abajo y viene escalando. Entonces, si un líder por algún motivo no puede estar un tiempo completo, ¿cómo es posible el transmitirle eso, delegando las tareas de manera eficaz a todos los colaboradores? Es la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista de herramientas, yo diría la comunicación es basiquísima. Entonces, la verdad es que tú ahorita vas a meter el tema emocional y estoy segura que hay un tema de control y etcétera, ¿no? Pero si hablamos de herramientas, yo diría la comunicación es basiquísima y la comunicación clara, precisa, medible y por escrito. ¿Por qué? Pues porque quisiera que fueras más proactivo en las tardes que yo no estoy. Eso puede implicar desde proactivo para hacer mis cosas personales, proactivo para archivar, proactivo para limpiar. Sí, no, o sea, ¿en dónde me quieres proactivo? Entonces, bueno, a mí me gustaría que dedicaras más tiempo al proyecto tal o al cliente tal o buscaras la manera que avanzáramos más rápido en los entregables y entonces ya está siendo muy concreto y con fechas de entrega y con límites, con datos muy específicos de seguimiento. ¿Por qué? Porque me gustaría que lo hicieras pronto, no es lo mismo que le digas, me gustaría que lo hicieras mañana. Entonces, todo por escrito y obviamente ahí el seguimiento va a ser importante porque hay gente que requiere mucho seguimiento. Hay perfiles, que ahorita estábamos hablando del tema, que son mucho más independientes. Pero bueno, ya es capacidad de cada quien, pero eso es en cuanto a una herramienta dura. ¿Tú cómo lo ves? Yo también creo que depende del tiempo. Primero, ¿cuánto tiempo tiene el colaborador contigo? ¿Qué tanto te conoce? ¿Qué tanto conoce tus ritmos? Porque hace ratito hablábamos de los procesos. A mí me encanta esta palabra, porque el proceso implica tiempo. Sí, siempre. Un tiempo de maduración para algo. Entonces, si esa persona a la que le voy a delegar no ha tenido muy concreto, específico, objetivo cada una de las comunicación o de la información que yo le estoy dando, como decías tú, no, ay, pero déjamelo lindo, que es lindo, ¿no? O sea, todo lo que es interpretable, pues lo dejo sujeto al otro hasta que me conozca. Claro. Porque puede pasar 3 años hasta que sepa, es que ya lindo le parece que esté enmarcado. Claro. ¿No? Entonces, entre mejor sea lo que yo transmito, eso es una. La otra es el proceso que tiene. Ahora, si llevo 2 años conmigo y sigo sin delegarle, está hablando de mí. La que sea. Sí. 2 cosas. O no he encontrado el método adecuado. Claro. Y para eso, las sabes todas. ¿Cuál es? Y la otra sería, algo me pasa a mí. Yo no estoy... Sí, es que de verdad hay gente que no puede delegar. Es un tema de querer absorber tareas por no sé si por el tema de mostrar que puede, no sé si por un tema de ego, no sé si por un tema de, a veces digo yo, inclusive de victimización, de qué partidas de gorro me estoy poniendo por el equipo. Y yo sí veo que de repente, yo concuerdo con eso, si ya después de un tiempo específico no eres capaz de delegar, o estás escogiendo mal a la gente, o estás tú truncando el tema de la delegada, de alguna manera. O a lo mejor también hay veces que no tienen los métodos. Y yo creo que a veces que es también mucha gente que empieza empíricamente en lo que está haciendo, ¿no? No todos sabemos de métodos y procesos, claro. Facilitación, ¿no? Dame un buen método, entonces ya te dicen, mira, la ventana de no sé qué, ¿no? De lo urgente, entonces te dan un método, y el darte un método es mucho más fácil tener una dirección adecuada y un vehículo natural de comunicación entre 2 personas. No sé si me explico. Sí, no. Estamos hablando de la misma canal. Claro. Entonces ya no hay manera que te me muevas por un lado o te me muevas para el otro. Porque está muy claro el camino que quiero que recorras. Yo creo que uno de los grandes temas es que al dar instrucciones somos pocos claros, hasta en nuestras vidas. Yo de repente les digo, o sea, si le dicen a alguien, quisiera que hicieras algo lindo por mí, o sea, define lindo, porque la verdad es que en ese rango de opciones, después es del chicle de la puertita hasta una flor del camello, no, o sea, que es lindo. Entonces, bueno, fíjate que ahorita retomando el tema del perfil, me gustaría platicar un poquito del tema. Ahorita volvemos un par de preguntas nada más para afinar el tema del perfil. Una de las cosas que yo me topo mucho, y yo creo que también lo hemos platicado, es que en estas carreras de familias, o sea, me refiero a carreras de que se van formando, ¿no? Las empresas y van avanzando en el tiempo, pues está José el chofer, o Jorge el chofer, o Pepe el chofer, o a quién le quieras decir, ¿no? Y entonces ese
como es de mucha confianza, fue el primero que estuvo con nosotros repartiendo, ya sabes, costales, ¿no? Entonces, después de eso lo hicimos el jefe del almacén. Y luego de eso lo hicimos el administrador. Y entonces, de repente vemos gerentes o dueños o directores muy frustrados queriendo sacarle a Pepe, el chofer, información de un sistema RP que no sabe ni manejar. Y entonces, yo ahí es donde digo, ahí las lealtades creo que en estos temas familiares generan ruido, porque le empezamos a exigir cosas, o bueno, más bien, el negocio requiere actividades de lealtades que esa figura ya no puede hacer. Fíjate, a lo mejor, no sé si voy a comentar bien, tratando de hacer sincrónico con lo que tú platicas, pero por ejemplo, yo lo que hago con clientes, estoy hablando, tú sabes que veo, no nada más veo empresarios, veo gente que quiere mejorar, etcétera. Vamos dividiendo. Voy a ponerte el ejemplo de Pepe, ¿no? Pepe y yo, vamos a suponer que él era el chofer de mi mamá y era de cuando yo era chavito, y cuando ya tengo la empresa me lo llevo conmigo, pero entonces ya Pepe ya es parte de mi familia, ¿sí? Entonces, llega un momento en que pues Pepe ya no da y le tengo que poner un jefe, pero todos estamos traumados porque Pepe se va a sentir mal. Claro. Entonces, ahí les... La primera es dividir la función. Yo a pacientes, y hablo de pacientes con trauma donde los padres fueron los abusadores, hay una terapia que se utiliza que se llama terapia de estados de ego state therapy, y esa funciona muy bien también para roles. Entonces, a ver, pues, ¿tu mamá cómo se llama? Juanita. Ok. Juanita es una persona. Y tu mamá es un rol de esa persona. Claro. Y esa mujer que se llamaba Juanita, que vivía muchas cosas muy feas, de repente salía histérica y te daba de zapes. Pero el rol de la madre muchas veces lo hizo, aunque tú no te acuerdes tanto, pero estás respirando tu estómago. Claro. Entonces, de alguna manera utilizo este ejemplo similar con ellos. Digo, ok, tú eres Juan Pérez. Ok, Juan Pérez es el dueño de esta empresa. Estoy inventando así. Okay. Pepe es un colaborador. Cuando tú sales, Pepe es el señor que te llevaba a comprarte los bolis en la tarde. Tú me quieres mucho porque te llevaba escondidas de tu mamá. Sí, claro. Eso lo tienes que honrar y reconocer. Allá afuera. Afuera. Pero lo tienes que dividir aquí adentro. Si tú tienes unas ganas de retribuir ese honor de una forma, búscalo afuera. No lo busques dentro. Pero eso es como muy complicado, porque como que le suenas a cuento chino, ¿no? Ay, tiene 20 años con nosotros, ¿qué le voy a hacer? Sí. Había una pregunta por ahí, ¿me la puedes pasar, Wences, por favor? Claro que sí, Erika. De hecho, son dos preguntas nuevamente. Okay. La primera de ellas es, hace un momento hablaban de la comunicación. Primer pregunta, ¿cómo poder tener una comunicación efectiva cuando yo me comunico de una manera y la otra persona se comunica de una manera distinta? Si quieres, te dejo esa pregunta y ahorita abordamos la segunda. Es el fondo de las relaciones en general. Sí. Estamos hablando de la piedra. La piedra, sí. Con eso resuelves el enigma de la el santo grial, me queda claro. Sí. Todos vamos con la lección de vida hoy. Bueno, voy a partir de algo de lo que cuando me preguntaron mi why, ¿no? Porque yo digo una cosa de tu why, o sea, cuál es tu porqué en esta vida, tu misión de vida, etcétera. Uno de mis temas es que yo creo que los seres humanos nos podemos conectar de una manera sincrónica para poder funcionar hacia un objetivo, ¿no? Se dice muy lindo, pero la vivencia es muy complicada. Una de las partes que más nos afecta es que nuestro lenguaje muchas veces tiene que ver con la interpretación y con mis estilos, mis filtros de vida. Tus creencias personales. Todo. Y la creencia es como, pues es un filtro. Entonces, cuando el otro tal cual así me dice, oye, qué lindo tus aretes. Y cada vez que mi tía Petrita venía y me decía, qué lindos tus aretes. Era como una crítica. Entonces, cuando alguien me dice, qué lindos tus aretes, yo les digo eso, botones rojos. Claro. Entonces, la comunicación efectiva es cuando yo puedo tener la capacidad de preguntarte, ¿sí me expliqué? No, ¿sí me entendiste? Pues si digo, ¿sí me entendiste? Acabo de pasarte, ¿no? Ay, sí, no, comercial, por favor. El sí me entendiste está triste. O sea, que esa es de las trabas más grandes de comunicación. Porque no.
sí me expliqué, ya ves, son como muletillas, sí, pero el sí me expliqué para que tú, en nuestro canal de comunicación, puedas decodificar mi mensaje de forma correcta. Y entonces para eso yo tengo que tener la oportunidad y la confianza de preguntarle al otro que me entendió. ¿Qué es lo que entendió de lo que yo dije? Pero no, a ver, ¿qué es lo que entendiste? Ya, pues repítemelo, pues ni que fuera niño, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el tema de la comunicación responde, yo pienso, a dos cosas. La intención en la información y que sea clara, porque si mi intención es, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, ya no fue clara, ya no fue directa. Etc. Ay, que pasan muchas juntas, regañan a un dos porque esos aguantan vara, pero en realidad va para todos los demás. Se los manda a todos, se los manda a todos. No, pues como niño chiquito. Por favor, sí. Entonces, la otra es el espacio correcto para comunicar aquello que es importante. Si yo le quiero comunicar a alguien algo muy personal, que lo puede hacer sentir lo que sea vulnerable, vamos a suponer que yo soy porque puede ser de líder a colaborador o de colaborador a líder. Tengo que buscar un espacio donde esa intimidad de confianza se dé. Entonces no lo puedo abrir en un grupo. Claro. ¿No? La otra es la confianza que yo tenga con respecto al mensaje que el otro va a recibir de mí. ¿A qué me refiero? Hay gente que ya no está de modo para escuchar. Y entonces yo trato de explicarle cómo es mi posición. El canal ya está cerrado. Sí, no, ya no tienes un receptor. Exacto. Entonces, sí puedo yo buscar la manera de que esa manera en la que yo contesto, la forma, pueda llegar directamente al receptor. A veces pensamos que la forma, es que no es mi forma. Es que yo así no hablo. Pues es que aquí sí necesitamos que lo hables, porque si no, el canal del otro no se va a abrir. Y es tu colaborador. Exacto. Sí, para poderlo escuchar. Sí, yo concuerdo en todo. Realmente lo único que agregaría es en la parte de la claridad, y es donde creo que es bien importante que entren las herramientas. Y sí, creo que tenemos que segmentar la información que es uno a uno, la información que es de equipo. Yo siempre les digo, tenemos que aprender a comunicar estratégicamente. No todo es para todos. O sea, vamos a hablar de presupuestos para un grupo de gente. Vamos a hablar de cómo vamos como equipo y motivarnos es para otro equipo. Hay una falla general, pues vamos trabajándolo entre todos, pero escoger qué. Y sobre todo, muy claro, medible, realizable, ejecutable, y quién, cuándo y cómo. Esa sería mi única contribución, porque de verdad no somos a veces muy claros. Quiero que todos lleguen temprano. Bueno, temprano, ¿qué es temprano? No quiero ninguno después de las 8. El que entre después de las 8 va a tener una amonestación, así de sencillo. Esa es una instrucción muy clara, ¿no? Pero bueno, ¿había otra pregunta por ahí? Sí, la segunda pregunta que les había mencionado, que ya se suma a una tercera, es, hablando del seguimiento que mencionaban hace un momento, ¿hasta qué punto hay que dar seguimiento? ¿O hasta qué nivel hay que dar seguimiento? ¿Cuál es el tope del seguimiento que hay que dar? Es una muy buena pregunta. Es que, bueno, desde acá el tema de la... Es que voy a poner... Hace ratito dijiste algo y me encanta, porque cuando hay caos, lo primero que buscar es orden. O sea, lo primero que hay que buscar, me como las palabras, y hablar completamente. Cuando hay caos, lo primero que hay que hacer es buscar orden. Entre más específico, entre más ordenado en cuanto a pasos, en cuanto a numeritos sea, es mejor, porque eso lo que hace es que pone un lineamiento. Y entonces, como cuando decimos blanco y negro, apuntado, porque las palabras escritas no se las lleva el viento. Y de alguna manera esto va al otro a ponerle un límite, hablando de lo que hablamos hace ratito, que es algo que es importante, ¿no? Y luego se me fue el avión con No, de la parte de cuánto tiempo darle seguimiento. Porque hace ratito yo iba a hacer un comentario también del tema de la comunicación. A veces la comunicación está cerrada porque la intención del otro de escuchar no está abierta. Entonces es cuando, por ejemplo, me ha pasado en empresas familiares, ¿no? Que el papá, la hija le dice algo y el papá la batea. Sí, no, ya no quiero escuchar porque tengo, temas. Bueno, es que es así como, me ha tocado muchos casos en donde ya socios, familiares, o sea, yo ya traigo
una barrera personal, una preconcepción con mi interlocutor, porque ya me pegó en donde me duele, me tocó una llaga especial. Y entonces, cada vez que esa persona abre la boca por una propuesta diferente, se estrella conmigo. Y entonces... ¿Y para dónde vamos? Nadie. No, nada. Porque todo se queda ahí cerrado, ¿no? Como en la dimensión desconocida. Y yo ahí sí digo, ya requiero otro tipo de facilitación porque de verdad ahí tienes una creencia tuya que no está permitiendo que la información ni la recibas ni la otorgues. Que de esto que hablaba, ¿hasta cuánto tiempo? Fíjense, los judíos dicen que la tercera es la vencida. La primera que te digo, no existe esto, es porque no sabías. Entonces ya estás advertido una. La segunda todavía no la aprendías bien, pero la tercera es bien. O sea, la tercera te vas. No estoy diciendo que sea ese la medición, ¿me explico? Pero tiene un justificante de por qué es la tercera la vencida. Porque entre más opciones yo les dé... Claro, el proceso se hace eterno. Se hace eterno. Yo les diría que busquen patrones. Si hay comportamientos que estamos tratando de resolver y se vuelve un patrón, que es una constante, es el momento de decidir. Es que ahí es donde nosotros le llamamos el sistema de recompensas y castigos. Okay. Es un tema de desempeño en donde tiene que quedar clarísimo. Si defines que es a la 10ª, bueno, vamos, ok, es a la 10ª, no pasa nada. Pero llegando a la 10, lo siento, o sea, ya no hay más. Y entonces es porque o no eres competente o no hay actitud, porque puede haber las dos. Cuando tú haces varios intentos de seguimiento, pues sí, tienes que ir dando las herramientas para que las cosas sucedan. Porque eso también pasa, ¿no? O sea, quiero que hagas más, bueno, pero es que no conozco la compu, no sé el sistema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitas tú para que esto suceda? Ah, que me entrenes, que me des un curso, que me acompañes 2 semanas. Ah, bueno, se hacen compromisos mutuos. Eso sería mi primera parte. El seguimiento no, esa es una preconcepción muy de nosotros, del micromanagement, de estar encima de la gente. El seguimiento no es ver que sí estén trabajando, sino consiste en qué necesitas para que eso que te estoy delegando funcione. Ah, no, pues necesito entrenamiento, necesito herramienta, la computadora está muy lenta. Ah, bueno, va, lo vamos facilitando. Si después de ir facilitando 3, 5, 10 en la evaluación, en los indicadores, en lo que te puse en papel, no sigues dando el resultado, entras en un proceso de que te vas. Y ahí es donde digo, no es que la gente sea mala persona, simplemente es que hay perfiles que no están hechos para ciertos trabajos y hay perfiles que no están hechos para ciertas empresas. Entonces, ¿qué prefieres? Limpiar y tener un equipo que está hecho con tu perfil empresarial, con tu cultura organizacional, porque eso es lo que tratas de desechar, quitar la gente que no forma parte de tu manera de pensar y tengas ingredientes en tu equipo que piensen y operen lo más similar a ti, pero eso se va formando con el tiempo. Sí, digo, si la supervisión tiene que ser una supervisión constante para que hagas lo que te toque hacer, pues definitivamente no está uno en un kindergarten, ¿no? Claro. Pues hasta qué momento, pues hasta que lo aprende. Y esperemos que lo aprenda cuando tiene que aprenderlo. Claro, pensando que tiene las habilidades. Wences, ¿había otra pregunta por ahí? No, por el momento son las preguntas que nos han compartido. Un tema que no quisiera que dejáramos de hablar, porque a mí se me hizo tu frase la vez que estábamos platicando de armar esta platiquita. La frase me encantó y por aquí la traigo anotada. Y esa es la que te reventaste de, ¿tienes una empresa o eres empresario? Me encantó porque eso creo que es una enorme diferencia que yo me topo entre muchas personas y ahorita vamos a poder explorar un poquito más el tema. Bueno, no es lo mismo que yo sea terapeuta a que tenga una clínica, ¿no? Claro. Entonces, el empresario a veces lo que está tratando es de hacer un rol en su empresa, pero no está creando a la larga una empresa con una visión a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando yo termine? ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar cuando el otro ya no esté? Entonces, se ve como a corto plazo. Y a veces, mi impresión es que a veces el empresario lo que pasa es que le gusta ser el empresario, el título es padre, pero entonces deja de ver la empresa como tal y ya desde la entrada en la planificación de la empresa, contando que no soy empresaria ni tengo formación sobre negocios ni nada por el estilo, pero estoy hablando más bien como una especie de rol, ¿sí? Como cualquier empresa. Quiero ser profesionista, Gaby Ruiz no es lo mismo que ser un arquitecto y trabajar para los arquitectos que yo sea una empresa de arquitectura, es diferente. No sé si me estoy explicando. A eso me refiero. Sí, no, y la verdad es que cuando lo dijiste me hace mucho sentido porque
una de las cosas que yo platico mucho con los clientes es cuál es su miedo más grande o cuál es su anhelo más grande en cuanto a su empresa. Y bueno, si hiciera yo una lista de lo que nos contestan, te podría decir que, bueno, muchos quieren crecer, quieren que no se muera, quieren que vaya a la siguiente generación, pero en realidad yo creo que lo que mueve a la gran mayoría de los empresarios es la trascendencia. No es ni la lana, no es ni, o sea, de verdad que el que es empresario inventa aquí, inventa allá, pero es un tema de trascendencia y aquí entramos en estas figuras que de repente empiezan a generar como este RP personal, ya sabes, son muy famosas, pero ya su empresa se queda abajo y entonces es donde dices, bueno, no hace sentido, que no se supone que lo que quieres aquí es que el equipo crezca, no que haya más gente, que haya más sucursales, que haya más empleos. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Porque sí, creo que de repente, por ejemplo, cuando yo veo directores muy operativos, les digo, bueno, ¿y la trascendencia dónde está? Porque si estás, o sea, tu tiempo en la Tierra es finito, por mucho que vivas 100 años. ¿Qué va a pasar después con tu negocio? ¿Y a dónde lo quieres llevar? Y si te lo imaginas en 30 años, ¿dónde lo ves? Y yo creo que esa es como de las grandes diferencias que yo, cuando platicamos del tema, notaba, porque sí veo empresarios muy clavados en el yo, y yo opero, yo sé, yo hago, yo quito, pero yo creo que un buen empresario se tendría que ser capaz de entender dónde él ya no es bueno para empezar a delegar y entonces salirse a hacer lo que realmente él es bueno, que es arrancando negocios, ¿no? Que yo pienso que también tiene que ver nuevamente con un proceso, pero también tengo que tener claro hasta dónde quiero crecer. Quiero ser la tiendita de la esquina, quiero ser a lo mejor ya no una tiendita, pero un Oxxo, o quiero ser una tienda, un Walmart, iba a decir Herrera, no, un Walmart, ¿no? O quiero ser un CD, whatever, ¿qué es lo que quiero? Obviamente creo que dentro del proceso se va entendiendo, pero muchas veces creo que inician con un proyecto que no tienen tan claro a largo plazo. ¿Me explico? No sé si Sí. No, digo, creo que la verdad es que es una de las trabas que nos hemos topado muchísimo. ¿Hay preguntas? Sí, pásale a las preguntas. Gracias, Erika. Gracias, Gaby. Tenemos una pregunta interesante por acá. Como colaborador de una empresa familiar, cuando hay dos mandos del mismo nivel y dan indicaciones diferentes, ¿a quién hacer caso? ¿Cómo poder manejar esta situación? O sea, se encuentran con los papás medio divorciados. Policía bueno, policía malo, así les digo yo. Cada lado. Sí, no, es que las dos nos vimos así 3 millones de imágenes en nuestra cabeza. Yo diría que en realidad es un tema, si yo estuviera trabajando con los dueños, les diría, tienes que unificar tu mando. O sea, aunque ustedes dos se atasquen en una oficina y se den con todo y se peleen y digan, salgan de ahí con una sola señal, aunque opinen diferente. El problema es que cuando esto sucede con el colaborador, creo que ahí sí se vuelve un conflicto, porque con el que dicen, por ahí decir mi mamá creo una frase, que el que le reza a 2 santos, con alguno queda mal. Entonces, ahí yo lo que haría sería empalmar, o sea, no sin confrontar. Sí, contratarnos, no. Pero no, empalmar las opiniones, decir, bueno, tu otro socio me está pidiendo A y tú me pediste B. ¿Cuál de las dos es la prioridad de acuerdo a ustedes dos? O lo hago A o lo hago B. Y vuelvo a los métodos, necesitaría que esté por escrito. O sea, si Juan me dice una, yo a buscar la manera de que esté plasmado para que no venga con que claro, yo no te con mi carga emocional. ¿No? Sí. Todo por escrito, porque la verdad es que ahí es otro tema. Es que yo no te lo dije así. Es que yo lo que quería decir, entonces no. O sea, ¿qué me estás pidiendo tú? ¿Qué me estás pidiendo tú? Y contrastarlos así de frente y que ellos mismos se den cuenta que están pidiendo señales diferentes. ¿Qué otra pregunta? Perdón si las regresamos un poquito, dale. Pero la pregunta la hicieron en este momento. Algunos puntos precisos que debo de considerar para aprender a delegar. ¿Para aprender a delegar? Para aprender a delegar. Puntos precisos. Yo creo que delegar es una competencia blanda. Y creo que una competencia blanda, las competencias blandas muchas veces son innatas, otras veces las tenemos que desarrollar y las aprendemos desde casa. Inclusive hasta cómo le decimos a nuestros hijos que hagan las cosas, ¿no?
creo que puntos muy específicos serían ser claro, ser específico. Lo diría yo casi como la metodología de los objetivos. Claro, específico, medible, alcanzable y delimitado por el tiempo. Si puedes darle una tarea así a alguien, creo que y así no la puede resolver, pues ya entonces tienes un tema. La otra es, obviamente, siempre pedir una retroalimentación de qué necesitas para que esto se dé. No, pues yo necesito nuevamente una herramienta o necesito que me quites carga de trabajo, porque esa es otra. De repente nos da por empezar a aventar cargas y resulta ser que tenemos al colaborador hasta el copete y no nos hemos dado cuenta que alguien más le está tirando trabajo encima. Entonces, ¿qué necesitas? No, pues que me quites el otro proyecto, que me quites este cliente de encima. Bueno, yo te freno esto y tú agarras esto. Pero esa retroalimentación es bien importante porque muchas veces no hacemos, oye, ¿me haces el reporte mañana? No, ni preguntamos cómo, cuándo, dónde, para qué, y tampoco dimos las herramientas para que sucediera. Entonces, para mí serían esos dos: ser muy específico, darles las herramientas, y escuchar la retroalimentación del otro lado, irlo acompañando. ¿Hay más preguntas por ahí? Si le cuesta trabajo, que la bloquea a ella para darle instrucción. Exacto. Muchas veces es que no, me cuesta trabajo darle, bueno, que te está bloqueando a ti. Eso está buenísimo, porque muchas veces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de lo que decías. Híjole, a veces esta persona me recuerda a mi tía. O me da penita. No puedo, lo siento. O ¿sabes qué? Pues es que este colaborador, la verdad, como que me intimida. O no sé, se puede pasar. Sí. Y entonces hay que entender que a lo mejor pudiera haber algo en nosotros que no nos permite hacer ese rapport con otra persona, ¿no? Wences, ¿había otras preguntas? Una pregunta que estaba dejando casi para el final, creo que puede ser buen momento para mencionárselas, es sobre si vamos a proporcionar algunos medios de contacto de ustedes dos en directo. Así, conciso me lo preguntaron. Muchas gracias. Bueno, en el caso, nos pueden encontrar en la página de Grower Consulting. Si no, está también mi correo electrónico, que es Erika, con K nada más, @grower.mx, antes de que yo meta la pata, porque luego le pongo más. De todos modos, todo va a estar en nuestra página y ahí se pueden contactar. Y también, Gaby, si tú quieres dar tus redes. Yo estoy me pueden encontrar en mi página de internet, ¿no? Que es gabyruiz.com, o gabyruiz.mentor, gabyruiz-mentor en las redes sociales. Ahí estoy. Sí. Y podemos platicar la verdad es que de repente estas sesiones que nos hemos inventado con Gaby nos han tocado con directores, nos han tocado con colaboradores, nos han tocado, y es mucho de ir platicando con ellos, de decirles, oye, si te das cuenta cómo la dinámica del sistema del equipo, lo platicábamos algún día de las conexiones, ¿no? Los roles en casa son así, abuelo, hijo, pero luego llegan al trabajo y se hacen así, y ese cambio estructuralmente en el sistema, yo ahí soy ingeniero industrial y de sistemas, sé que cuando mueves una ficha en el sistema, se tiene que reacomodar y genera ruido y genera dolor. El cambio, esa es una de las cosas que yo siempre les he dicho, los cambios en las empresas generan dolor. Lo que tenemos que ver es cómo lo usamos. Que yo creo que también es que de aquí se pueden desprender una infinidad de temas, ¿no? Sí, no. Pero una de ellas es, bien lo que dijiste, el sistema cambia cuando voy a la empresa. Y en el momento que cambia, ¿qué es el sistema? Hay relaciones verticales. Jefe, digamos, papá, hijo, no quiero decirlo, pero abuelo, padre, hijo. Uh-huh. Líder 1, líder 2, colaborador. Uh-huh. Y relaciones horizontales. Las relaciones horizontales son tus pares, uh-huh. Socios. Socios no son jefes, ¿no? Aunque pueden ir cambiando, sobre todo en un sistema, cuando tienen de acuerdo a la organización que está, como está establecido, uh-huh. Bueno, pueden ir cambiando, pero todo lo que son colaboradores, socios, directores, gerentes, están en el mismo uh-huh. plano, y al estar en el mismo plano tiene que haber una colaboración, ¿sí? Fraterna, por decirlo así, uh-huh. frater, entre ellos. Y en la parte de la vertical, digamos, generalmente la comunicación va de arriba hacia abajo. Es muchísimo mejor que el que está supervisando pueda conocer mejor al colaborador, para que el colaborador pueda tener la capacidad de regresar información, como hace ratito decías. Uh-huh. Él tiene que tener confianza y decirme, estoy saturado, uh-huh. y no sentirme aterrado. Bueno, esa es otra cuestión en los sistemas, que también cuando el sistema cambia en un espacio versus otro espacio, ese movimiento es complicado para todos si no tienen suficiente también información. Creo que eso es bien importante, porque luego de repente de las cosas que nos hemos topado es que vemos empresas muy robustas
muy listas para brincarle a esta nueva ola, ¿no? De digital, de subirte al nuevo mercado, de empezar a expandirte y no buscan ayuda. Entonces, ese es un tema que de verdad también creo que sería, digo, más allá de si lo hacen con nosotras, a veces no buscan los mecanismos para implementar esos sistemas con la menor cantidad de ruido y que se pueda hacer con una estructura mejor acompañada. Creo que ahí sí hay un tema importante. Wences, creo que ya estamos sobre la hora. No sé si hay alguna otra pregunta que tengamos por ahí. No, Erika, han sido todas las preguntas que compartieron con nosotros, así que estamos completos. ¿Hay algo más que quieras agregar que nos haya faltado? Digo, yo sé que podríamos hacer como 5,000 sesiones. Pues que nos pongan ahí los comentarios. Nos pongan ahí sus comentarios si quieren. Y cualquier cosa. Digo, la verdad es que pláticas de esas esperemos tener muchas, Gaby. De verdad que los debates que nos aventamos de repente se ponen bien interesantes. Entonces, otra sesión de estas nos aventamos pronto. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los que nos acompañaron. Esperamos que hayamos dado información valiosa y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Así que, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Erika, muchas gracias también. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima charla. Muchas gracias. Bye. Gracias.